Esta es la clave para que Dios responda. Atentos a la clase de hoy porque vamos a observar cuál es la clave que Dios está demandando para dar respuesta a las oraciones. Déjame contarte una anécdota. Hace unos años yo estaba trabajando en una institución en la cual realizábamos reuniones constantemente para definir el rumbo de esa organización. Y cada vez que nos reuníamos los directivos teníamos café en la mesa y teníamos donas, café y donas. Entonces la reunión estaba transcurriendo y todos estábamos tomando café y comiendo unas donas y entonces no llegábamos a ningún acuerdo. Llegaba la hora del almuerzo, hacíamos la pausa para ir a almorzar, regresábamos por la tarde y volvíamos café y donas y no llegábamos a ninguna conclusión. Un día se me ocurrió y les dije, vamos a quitar el café y las donas. Así que cité a todas las personas de la organización, los directivos, y llegaron y no había café, no había donas. ¿Sabes qué? En 2 horas terminamos la reunión porque la gente no estaba comiendo, la gente estaba pensando, la gente estaba preocupada realmente en la situación que estábamos hablando. Pero antes, cuando todos estaban comiendo, tomando café y comiendo donas, nadie hacía algo por resolver los problemas. Pero en el momento que quitamos las donas y el café, así, rapidísimo, se resolvían los problemas en la organización. Bueno, de eso se trata la clase de hoy. ¿Te has dado cuenta que mientras más cómodo estás, menos rindes? Si estamos cómodos con el salario que tenemos, con las ganancias que obtenemos, no nos preocupamos por algo mejor. La comodidad es peligrosa. En la vida cristiana también. La gente que se siente cómoda pronto empieza a retroceder y ya no crece, ya no estudia, ya no ora, ya no lee la Biblia, etc. En la clase de hoy hablaremos. Esta es la clave para que Dios responda. ¿Cuál es la clave? Quédate de principio a fin, porque te diré la clave para obtener la respuesta del Señor en oración. Este es el Seminario Bíblico Global. Transmitimos abiertamente desde la ciudad de Guatemala estas clases a través de las redes sociales, para que ustedes que no pueden asistir a un seminario bíblico, a un instituto bíblico o a una universidad teológica, puedan conectarse a estas clases y puedan recibir ese crecimiento espiritual que juntos en esta comunidad virtual recibimos. Comenzamos con el tema de hoy. Esta es la clave para que Dios responda. Así como en la empresa que te conté donde yo trabajaba, que en el momento que quitamos el café y las donas, en el momento que quitamos la comida, la gente empezó a rendir, la gente empezó a opinar más, a resolver los problemas de la organización. Así mismo es la vida cristiana, querido. En el momento que dejamos de comer, en ese momento que ya no ingerimos alimentos y nos dedicamos a la oración, en ese momento Dios empieza a obrar algo maravilloso en la esfera espiritual. Los cristianos que dejan de comer, para dedicarse a la oración, para dedicarse a la lectura de la Biblia, para dedicarse a las peticiones, a las súplicas, a los ruegos, esos cristianos están ayunando, y el ayuno es la clave para que Dios responda. Quédate en esta clase porque el ayuno es esa parte de la vida cristiana, ese ejercicio espiritual que Dios necesita que nosotros hagamos. El ayuno es eso que te llevará a la victoria. Cuando dejas de comer, te aseguro que la oración verá su resultado. El cielo será abierto y tú dirás, wow, nada más dejé de comer, me concentré en orar, me concentré en leer la Biblia, me concentré en hacerle las peticiones a Dios y las puertas de los cielos están siendo abiertas. El ayuno y la oración, queridos, ha sido registrado en la Biblia en muchas ocasiones. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos ejemplos de personas que ayunaban cuando estaban en gran necesidad, cuando experimentaban una calamidad, cuando morían sus seres queridos, cuando estaban de duelo, cuando pecaban y cuando tenían necesidad de arrepentimiento, cuando tenían alguna dificultad. Las personas a lo largo de la Biblia
encontramos sus historias y sus ejemplos, que ellos lo que hacían era ayunar para pedirle a Dios una respuesta, algo sobrenatural sobre sus vidas. Tenemos aquí un ejemplo, la oración y el ayuno de Nehemías. ¿Te acuerdas de Nehemías? Como se describe en el primer capítulo del libro de Nehemías, ese fue el resultado de una profunda aflicción. Nehemías se puso a orar y a ayunar porque estaba profundamente afligido sobre las noticias que Jerusalén había sido asolada. Sus muchos días de oración estuvieron caracterizados por las lágrimas. Nehemías lloraba, Nehemías ayunaba, Nehemías confesaba los pecados de su pueblo, Nehemías rogaba misericordia a Dios, y tan intensa y tan sincera era su oración y su ayuno que Nehemías no podía tomar ni siquiera un descanso. Nehemías seguía delante de la presencia del Señor hasta que obtuvo respuesta. Vamos al capítulo 1 de Nehemías, por favor, y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 11. Así que permíteme escribirte esto en la pantalla. Nehemías, aquí está para que tú lo busques. Nehemías, y vamos a ver del capítulo 1, versículos del 1 al 11. Mira, Nehemías 1 al 11. Escucha esto, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, dice Nehemías, en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Versículo 4, miren qué pasó cuando Nehemías escuchó esas noticias. Nehemías 1:4, ¿qué pasó? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué dice Nehemías? Me senté, lloré, hice duelo por algunos días y dice ayuné. El ayuno. ¿Qué dice Nehemías? Cuando yo escuché esas palabras, me senté, lloré, ayuné e hice duelo por algunos días. El ayuno, queridos, es la clave para que Dios responda. Escucha, Nehemías 1:5, sigamos leyendo. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8, Nehemías 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículos 10 y 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
Queridos, ¿qué dice que hizo Nehemías? Se sentó, lloró, se puso triste, pero ayunó. Y el ayuno es la clave para que Dios responda a nuestras oraciones. Mira lo que hizo Nehemías. Cuando supo que el pueblo de Israel sufría, oró y ayunó a Dios. Rogó al Dios de los cielos. Pidió que Dios lo escuchara. Confesó sus pecados. Confesó los pecados del pueblo. Pidió a Dios que se recordara del pacto que hizo con Moisés. Rogó por los hijos de Israel, le pidió a Dios una respuesta y Dios le respondió. Queridos, así como Nehemías ayunó cuando estaba en completa aflicción, también lo hizo Daniel. Vamos a anotar Daniel 9:13 aquí en el pizarrón. Daniel 9:13. Vean lo que hizo Daniel. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y en silicio y en ceniza. ¿Qué dice que hizo Daniel? Volvió su rostro al Dios del cielo en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Qué hizo David por su hijo enfermo? Segundo libro de Samuel 12:16. Segundo Samuel, déjame anotarlo, 12:16. ¿Qué hizo allí el rey David? Oró y ayunó por su hijo que estaba enfermo. ¿Qué hizo Esther en Esther 4:16? Esther 4:16. ¿Qué hizo? Esther urgió a Mardoqueo y a los judíos a ayunar por ella mientras planeaba aparecer ante su esposo el rey. ¿Y qué hizo Ana en Lucas 2:37? Mira, Lucas 2:37. ¿Qué hizo Ana? Ana en ese pasaje no se apartaba del templo, servía de noche y de día con ayuno y oraciones. La iglesia de Antioquía en los Hechos 13:3. Mira, Hechos 13:3. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Ayunaba en conexión con su oración y adoración cuando el Espíritu Santo les habló acerca de comisionar a Saulo y a Bernabé para la obra del Señor. Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo que ayunado y orado, les impusieron las manos a Pablo y a Bernabé. Queridos, el ayuno, esta es la clave para que Dios responda a nuestras oraciones. Cuando se practica el ayuno junto con la oración, parece indicar esa sinceridad del corazón humano delante de Dios. Cuando dejas de comer por unos instantes, por un día o por 2 o 3 días, cuando dejas de ingerir alimentos y concentras tu mente y tu corazón delante del Señor, abres la palabra de Dios en las promesas de Dios, oras sin cesar, vas a tu trabajo en ayuno, orando, regresas del trabajo en ayuno, orando, llega la noche y no ingieres alimentos, sigues en ayuno, orando. Prepárate, porque la respuesta de Dios llegará. ¿Cuál es el problema que ahora estás atravesando? ¿Qué esperas de parte de Dios? Quizá ha muerto un ser querido tuyo y te sientes vacío, solo y triste. Quizá te has quedado sin empleo y no sabes cómo salir adelante de esa situación angustiosa económica. Quizá alguien está hablando mal de ti y esos chismes a ti te han dejado desfallecido. Quizá tienes una enfermedad y no sabes cómo solucionar ese problema de salud. ¿Cuál es el problema? Te animo a que cualquiera que sea tu problema, ayunes y ores, ayunes y ores, ayunes y ores. Si ayunas y oras, esa será la clave para que Dios responda. La oración debe ser constante todos los días. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad sin cesar. Y el ayuno, ya vimos aquí todas estas citas bíblicas. Puedes hacer una captura de la pantalla y buscar estas citas bíblicas en la tranquilidad de tu casa. Todas estas hablan de ayunos que hicieron Nehemías, Daniel, David, Esther. Todos hablan de ayunos, la iglesia de Antioquía. Todos hablan de los ayunos que hacían a favor de lo que querían que Dios respondiera. Y cuando ayunaban y oraban, Dios respondía. Así que el ayuno es, juntamente con la oración, la clave para que Dios responda. Mateo 6:17 al 18.
¿Qué dice esta cita? Mateo 6, 17 al 18. Mira, dice, pero tú cuando ayunes, dice Jesucristo. O sea, no te está diciendo si ayunas algún día. No, Jesucristo está dando por hecho que todos los cristianos vamos a ayunar. Jesucristo está dando por hecho que todos tenemos que ayunar, porque dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. No vayas a andar así demacrado, estoy ayunando, por favor, ayúdenme. No, dice, lava tu cabeza, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A Jesús le preguntaron sobre el ayuno. En el Evangelio de Mateo 9:14 se nos relata que los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le preguntaron a Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero llegará el día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús le estaba diciendo a los discípulos de Juan el Bautista, porque ellos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos? Y Jesús les dijo, es que ahora yo estoy con ellos, con mis discípulos. Entonces, mientras el novio está con ellos, mientras yo estoy con ellos, obviamente, no pueden ayunar, estamos en gozo. Pero yo me iré pronto, ¿no? Y cuando yo sea quitado de ellos, entonces necesitarán ayunar. Mientras Jesús estuvo aquí en persona con los discípulos de Jesús no ayunaron. Pero cuando Jesús se fue al cielo, entonces ellos ayunaron. Mira lo que dice Hechos 14, 23. Voy a anotar esta cita aquí. Hechos 14, 23. ¿Qué dice esa porción de las Escrituras maravillosa? Dice, y constituyeron a unos ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo oraban los hermanos de los Hechos? Con ayuno. Habiendo orado con ayuno, encomendaron a esos ancianos a la obra del Señor. Queridos, el ayuno es la clave juntamente con la oración para que Dios responda. Debemos practicar con regularidad el ayuno, porque el ayuno es un arma poderosa, como dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, una de las armas es el ayuno, otra de las armas la oración, otra de las armas la lectura de la Biblia, otra de las armas la comunión. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si ahora tú necesitas una respuesta de Dios, ¿por qué no pruebas el ayuno y la oración? Anota estas citas bíblicas, léelas todas las citas que tengo en la pantalla, léelas y prueba a ayunar y a orar y espera en Dios, porque Él hará. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. En el nombre de Jesús, prueba las armas de nuestra milicia, las armas del ayuno, de la oración, de la lectura de la Biblia y de la comunión. Y te aseguro que obtendrás la respuesta de Dios. La clave para que Dios responda. ¿Cuál es la clave para que Dios responda? El ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Espero que Dios te bendiga en esta clase y en este día, y que compartas estas clases. Ahí está la opción de compartir. Comparte estas clases con tus contactos. Hagamos que esta comunidad virtual sea más grande cada día y que estas clases lleguen a más personas. Esta es la sana doctrina de la palabra del Señor. Somos el Seminario Bíblico Global y transmitimos abiertamente desde la ciudad de Guatemala estas clases a través de las redes sociales. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones para que cada lunes que yo publico la prédica que impartí el domingo, tú puedas recibir la notificación. Y cada jueves que publico la clase del Seminario Bíblico Global, tú puedas recibir la notificación. Suscríbete, comenta estos videos. Dale me gusta a estos videos, compártelos con tus amigos, con tus contactos, con los hermanos de la iglesia, y hagamos juntos de la palabra del Señor nuestro estandarte. Que Dios te bendiga. Soy Andri Carías desde Guatemala.